Bienvenidos a Alimentos y Regiones y a este programa y otros que vendrán sobre la producción ovina en la Argentina. Cuando se presentan oportunidades como las que hoy hay en el mundo, hay que tomarlas con firmeza y no aflojar en el esfuerzo. Con la demanda de proteínas en el mundo en crecimiento y el potencial que tiene el país para producirlas, tenemos que establecer el camino que ayude a recomponer la capacidad de que Argentina tiene en este sector ovino. Desde diferentes provincias, el ovino está en la mira y objetivo de recuperar esa histórica tradición de la cría de la oveja que tanta riqueza dio y oportunidades a miles de inmigrantes que trajeron esa cultura generando enormes beneficios para el país. Corrientes es una de ellas. La provincia llegó a tener, hoy tiene 1 millón de cabezas, componente de la majada correntina, 1 millón de cabezas, pero llegó a tener 3 millones, o sea que era el triple de lo que hoy tenemos. Fue una actividad muy importante ya por los años 70. Ya para los 80 estábamos con 2 millones de cabezas y seguimos bajando y hoy estamos con 1 millón de cabezas. Hubo un plan ovino, un plan nacional ovino sobre la base de la ley ovina, o sea, sale de la ley y además que prevé fondeo, que con ese estímulo a la actividad ovina lo único que logramos es parar la caída, porque probablemente si no hoy estaríamos tal vez en 500, 600 mil cabezas. En la zona centro-sur es donde conforma un clúster ovino de mayor orientación económica. En toda la zona norte es solo para autoconsumo. O sea, en la zona norte de la provincia, cuando digo centro-sur, para la gente que no conoce mucho nuestra geografía provincial, estamos hablando de los departamentos de Mercedes, Curuzucuatiá, Sauce, que es la zona centro-sur. Principalmente estos dos primeros son los que concentran la mayor parte de los ovinos, entre un 75-80% de los ovinos de la provincia. Y el resto de la majada están distribuida en todo el territorio de la provincia, exclusivamente como para consumo. Es decir, la gente lo tiene para autoconsumo, pero no conforma una cadena productiva, económica productiva, digamos, ¿cierto? Pero en el centro-sur sí. Otra cosa, para digamos, diferenciar bien de lo que es la zona sur y la Patagonia en términos productivos, acá nadie es ovino, siempre combinan con el bovino, digamos. O sea, en realidad la oveja es un complemento de la vaca. En estas zonas hay en la producción ovina un fuerte componente cultural que puede reflejarse en la vida de Samuel Venta, reconocido cabañero de Curuzucuatiá, que nos ayuda a entender cómo fue desvaneciéndose esta actividad en un marco de indiferencia y falta de políticas sectoriales. Mi padre fue un gran ovejero. Charlamos un ratito fuera del micrófono con usted hoy, hablando un poco del romen también. Y él creo que su comienzo hizo algo de romen acá en la zona. Pero luego le entró el cariño por el corrial y del año 1945 él comenzó a trabajar con la raza corrial y el Hereford en el campo. Yo fui a estudiar, hice que el proyecto de estudio, pero no me recibí de nada, volví y directamente vine a trabajar a la cabaña. Trabajar con el puro por cruza primeramente, puro controlado, y luego el entusiasmo y la pasión por la oveja que tengo y que tenía mi padre también, me llevó siempre a querer llegar a más y llegué así al Pédrigue, inscribí el Pédrigue y trabajé con Pédrigue comprando ovejas del Uruguay, de Gallinario Ulincó y comprando ovejas de María Betty, de Pueyrredón, de provincia de Buenos Aires, y con eso fui armando un plantel que me dio grandes satisfacciones y me sigue dando grandes satisfacciones. Samuel es testigo del diagnóstico del ministro Vara y ha visto decaer las majadas que sufrieron, entre otras cosas, de la menor atención del gaucho. Ese ojo familiar y cercano, algo menos montado, más cercano al animal y a su auxilio. Los que tenemos ovejas seguimos trabajando, seguimos estando, tenemos mucha esperanza en ello. Yo creo que la oveja es un animal que hay que saberlo manejar. Yo creo que el manejo es lo principal de todo.
buscarle el manejo a través de estudio, de inteligencia, capacidad, en el sentido de que hacer una buena nutrición, qué tipo de pastura necesitas para la oveja, porque generalmente la oveja es de pasto corto, de no mucha humedad y se mantiene. Pero dentro de todas las razas yo creo que es una raza en ese sentido que se adapta muy bien a las distintas regiones del país. Acaban de arribar a Los Paraísos de Samuel Venta 3 nuevos carneros comprados en Bahía Blanca y transportados por un colega apasionado, un cabañero de La Paz, Entre Ríos, que comparte los avatares de la producción. ¿Qué sé yo? Vine a traer unos animales que habían comprado El Paraíso. Yo soy Los Paraísos. Ajá. Y acá el amigo Venta es El Paraíso, que del gringo Venta, que lo conocemos todos, es un amigo, un hombre que le ha puesto toda la raza, un criador que tiene muchos años, así que, ¿qué podemos decir? Agradecerle como criador, y le hemos aprendido tantas cosas, y vine a traer unos carneros que compraron unos brasileros de Bahía Blanca. Los problemas parecen similares y las soluciones también. Es un nudo que las regiones habrán de resolver pronto y con un criterio amplio y esfuerzos compartidos. Como sé yo en Entre Ríos, que es una zona que hay muchos productores chicos, en una palabra, con majadas de 100 ovejas, 200, y las más grandes 1800. Hay zonas que las cuidan mucho y ellos viven del cordero. Lo que en realidad necesitamos tener frigorífico habilitado para que sea más viable la salida de los corderos, que sea meter la carne ovina, no en una palabra, al mostrador, que es el desafío que tenemos los criadores. Pero el queso ovejero es ovejero a muerte, ¿no? Es y muy el difícil. ovejero, aunque los números nos cierren a fin de año, estamos pensando siempre en invertir en un padre mejor o seguir mejorando, porque tenemos la camiseta puesta del laburo, que es lo que no se comenta. Le agradecemos a ustedes que salen a recorrer los campos y realmente muestran las cosas que se hacen del campo, pero tendríamos que hacer otros canales, mostrar un poco más a la gente, porque esto es un trabajo de día a día. Todos los días se labura y de mejorar, y es un desafío que tenemos con los colegas. La búsqueda de la rentabilidad en la producción ovina no es el problema relevante. Todos quienes mantienen sus majadas reconocen que el negocio es más generoso que el bovino. El problema pasa por el volumen, la masa crítica y, sumado a ello, el adaptarse a las tendencias mundiales. Hay un tema en el ovino a considerar, es decir, cuando estamos hablando de lana y carne, que la lana hay problemas de mercado. Y un problema no solamente de Argentina, sino del mercado mundial en general. El mercado mundial de lana en los últimos 20 años ha estado en retroceso por el reemplazo de otras fibras sintéticas que han ido reemplazando cada vez industrialmente más procesadas, con mayor desarrollo en el mundo. Hoy tenemos algunos elementos sintéticos que ya perfectamente reemplazar a la lana, con lo cual la lana quedó sujeta a un tema vinculado a la vestimenta más específica que requiere y más natural, digamos. Pero ha habido un reemplazo importante, con lo cual hay una crisis de la lana, una crisis mundial, no es un problema solamente de Argentina. Donde se percibe el deterioro en el mercado de la lana es en Coprolan, una cooperativa formada por productores en el año 1982 y que fue buscando alternativas para mejorar el servicio a sus socios y ofrecer diferentes tipos de productos. La zona acá nuestra siempre fue muy ovejera, digamos, desde hace muchos años, ¿no? O sea,
Calcule que yo tengo conocimiento de una gente que exportó ovejas de aquí de la zona de Chajarí, digamos, que está a 100 kilómetros de acá. Antes de 1900 exportaron ovejas al Paraguay, digamos, que llevaron por arreo al Paraguay, o sea que la oveja acá viene con la colonia prácticamente, ¿no? Así que, y después, durante muchos años, fue de la zona con mayor densidad ovina del país, digamos, ¿no? ¿Sí? Curuzucuatiá, sí. Fue la región así, o un departamento de una provincia con la mayor concentración por hectárea de ovinos, digamos, de todo el país, ¿no? O sea que, y fue, lo que pasa es que toda esta región, digamos, hay mucha colonia vasca, digamos, o sea, muchas familias de origen vasco que tradicionalmente son ovejeras, ¿no? Entonces, todo eso hizo que la gente tenía oveja y tenía vaca, ¿no? Y se decía antes que el gasto del establecimiento, de la familia, de la empresa, o como se le llama en esa época, se cubría todo el gasto anual con la oveja. Producto del asociativismo y de políticas que lo alentaban, la cooperativa llegó a copiar y exportar más de 1 millón de kilogramos de lana clasificada y tipificada. El sistema de trabajo se consolidaba y se pensó en dar un paso más allá en el agregado del valor, y el objetivo fue instalar un lavadero de lana. Bueno, ahí se recorrió Uruguay, se recorrió Brasil, acá en Uruguayana había un lavadero muy importante, y bueno, y a fines de los 80 se empieza digamos, a concretar con un crédito del gobierno de Italia para comprar toda la maquinaria de peinado, y después un aporte de provincia y nación y qué sé yo para llevar adelante todo el resto de la obra para hacer la fábrica esta que existe actualmente, ¿no? La suerte no acompañó al proyecto porque a fines de los años 80 comenzó la caída del mercado mundial de lana y muchos productores fueron dejando la actividad. Otro hecho que descorazonó a los productores fue el robo de los animales. Un tema permanente en todas las reuniones de productores con gobierno y con todo este tipo de cosas, un tema que nunca se solucionó, y eso hizo de que empezase primero alrededor de los pueblos y lugares poblados, digamos, a dejarse de criar ovejas, y después se fue generalizando, y hoy, digamos, en esta zona la verdad que ha caído enormemente lo que es la cantidad de majadas que hay, ¿no? Quedan, pero ya son prácticamente vestigios de lo que había, ¿no? Y bueno, acá seguimos haciendo algo del tema lana, algo se procesa a raíz de la caída de la producción mundial, digamos, porque en todos los países ha caído enormemente, digamos. Hoy hay mucha demanda de lana sucia más que nada. Para tener mayor actividad, Coprolán compitió y ganó una licitación para proveer de colchones para las cárceles de la provincia. Una línea de colchones que son colchones antimotines. La lana es producción de Coprolán y, digamos, se compra la tela, nosotros hacemos el cotín y lo llenamos. ¿Cuál es la característica? Lo central es que un colchón antimotines, son colchones ignífugos. Desde el año 17 proveemos a la provincia, superaron un motín en el penal de Riachuelo en agosto del 18, quemaron frazadas, quemaron diversos elementos y no pudieron quemar los colchones, así que, digamos, están probados en combate. Y es una actividad que tenemos todo el año. Claro.
nuestro nivel de producción es chico, póngale 10, 12 colchones al día, pero digamos es permanente. Un buen valor agregado, ¿no? Sí, y sobre todo los materiales son nuestros y nuestra gente está bien entrenada, cuidamos la calidad. Muy bien. Y bueno, la cuestión es que ya lo probaron y anduvo. Colchón de 13 kilos de lana. Y son cómodos, parecen cómodos. Señor colchón. No es un colchoncito de preso, Sí, es un no es señor colchón. Pero parece estar en claro que la vitalidad del sector será a través del camino de la carne, una opción que es aceptada aunque el corazón de Coprolán sienta un dejo agridulce en su evolución. No, yo creo que, digamos, el tema carnes es un tema que es interesante, digamos, ¿no? Que yo no sé, no es tan simple resolverlo, tiene muchos temas en cuanto a la comercialización, porque básicamente la producción de carne de la zona se basa en vender el cordero zafrero para fin de año y después lo que es animales para consumo, digamos, que muchas de las majadas que están quedando es porque las estancias o los establecimientos o el pequeño productor necesita tener la oveja para su consumo de carne, digamos, ¿no? Entonces, básicamente va destinado a eso, y cuando aparecen por ahí posibilidades de algún negocio más importante, nuestra región se complica con el abastecimiento, digamos. O sea, el año pasado había una propuesta de conseguir 20.000 corderos para exportar a Libia y bueno, se frenó por algún otro motivo en otros lugares, ¿no? Pero igual a nosotros se nos hacía muy complicado conseguir 20.000 corderos acá, como para decir, bueno, juntamos 20.000 corderos y vendemos. En cuanto al rumbo a seguir en el sector, brotan las ideas que desde todas las regiones con tradición ovina se esfuerzan en consolidar. Aquí en Corrientes hay empeño y programas que confirman la vocación de apuntalar la valiosa cadena. Si nosotros comparamos contra bovino, pollo, cerdo y pescado, que es más o menos el orden en la cantidad de consumo per cápita en Argentina, lo de ovino es insignificante. Solamente el mercado interno se podría crecer bastante. Pero el objetivo nuestro, de más que crecer el mercado interno, es fundamentalmente en lo que hace a exportación. Las demandas son fenomenales. Mire, los países árabes tienen por supuesto, eso para vender a los países árabes implicaría la planta frigorífica que se instale, tiene que ser con un tipo de proceso halal. Israel es también un mercado, de hecho, del sur de la provincia de Buenos Aires estuvo ahora sacando algunas exportaciones a Israel, con el proceso kosher, por supuesto. Los árabes quieren exportar en pie para hacer la faena en el Ramadán o en la fiesta, es donde ellos consumen mayor cantidad de ovino. Es un producto muy preferido el ovino en los países de la comunidad árabe. Este tipo de animal es el que se reclama en los mercados mundiales. El corderito conocido nuestro de 15 kilogramos en pie, el de la parrilla entre amigos, tiene un destino acotado. Ese animal no tiene cabida en la expansión del sector. Y acá estamos hablando de pasar a 35 corderos de 30, 35, 40 kilos, ¿no? Ese cordero a su vez se puede exportar las medias red, de ese cordero de 40 kilos después de la faena, o sea, con hueso, a la Unión Europea, que hay un gran mercado también porque ha descendido mucho la producción de ovino en los países europeos, sobre todo en Inglaterra y los otros miembros de la
de la Comunidad Británica. Francia ha caído también, España más o menos el que más sostuvo, pero va sin hueso, tiene que ir sin hueso. Eso implica más trabajo para la Argentina también, para los nuestros, ¿no es cierto? Más trabajo porque hay que hacer el desposte. Y en una planta de faena, casi la mitad de los operarios que usted tiene, la mitad son para desposte. O sea, en realidad es un trabajo de carnicero, es lo mismo que cuando entra una media res de bovino al supermercado, va al fondo del supermercado donde están las carnicerías y se hacen los despostes. Y usted va a la góndola y tiene, bueno, es lo mismo pasa. Nosotros no vamos a poder incrementar el consumo de ovino en la Argentina hasta que no tengamos ir a un cordero pesado que nos permite descarnar y hacer corte. Usted con un corderito que es el que va a la parrilla completo. Es decir, usted no tiene posibilidad de hacer un desposte. Claro. El desposte lo va a hacer con un animal más cargado de carne. Estamos hablando de ese animal de 35 o 40 kilos, ¿no? Ahora, la pregunta es cómo llegar de manera eficiente a ese animal en una provincia como Corrientes, porque está ahí el mercado. Lo que no está es la producción, y Samuel Ventos se anima a pensar para nosotros en un camino que ya ha sido transitado, como él nos cuenta, desde hace más de 30 años en países como Nueva Zelanda. Yo creo que, ¿cómo lo puedo decir para no herir a nadie? Yo creo que nosotros somos un poco, el productor estoy hablando, somos un poco cómodos, vamos a lo fácil. Vamos a ganar dinero de otra manera, vamos a ganar el dinero a través de la vaca, a través del novillo, a través del ternero, los feedlot, los precios del novillo, los precios de la vaca, y dejamos la oveja porque necesita más cuidado, que dijimos anteriormente, necesita mucho trabajo, necesita mano de obra estable, también da mucha mano de obra, da la esquila, los camiones, da la fábrica, la compradora de lana, la clasificación, todo, mano de obra da bastante la oveja. Pero tiene otro costo. Yo, por ejemplo, generalmente hace el productor como lo hago yo también, en el sentido de decir, tengo 3 peones con oveja y vaca en el campo. Pero si yo dejo la oveja, saco la oveja, tengo 2 peones, saco uno, entonces, sin manejo. El manejo lo hago de otra manera. Yo creo que los costos, para mí sigue siendo rentable la oveja, pero hay que trabajarla, hay que cuidarla. Lleva más tiempo, lleva mucho tiempo lleva. Le preguntamos hacia dónde miraría para adoptar un modelo y sin dudas nos responde. Al Uruguay. Al Uruguay. Uruguay trabaja con la oveja muy bien, a pesar también de que está disminuyendo mucho, que entró mucho la agricultura, entró mucho la forestación en los campos. Pero el Uruguay trabaja muy bien. Las clasificaciones lo hace objetivamente y subjetiva. Nosotros generalmente estamos en los objetivos de mirar, de trabajar, está bien, el ojo hace mucho, pero las mediciones objetivas yo creo que también ayudan muchísimo, es un instrumento que tenemos para saber aplicarlo, o sea, qué es lo que queremos producir más, controlar a través de la ecografía, por ejemplo, la preñez de las ovejas que no toman carnero, no se preñan, sacarla, buscar fertilidad, buscar mucha fertilidad en la oveja. Generalmente acá no lo hacen, o lo hacemos muy poco. Y el Uruguay lo hace completamente bien, trabaja con la carcasa de la oveja, el tamaño, la carne, y trabaja a su vez con la finura. O sea, el animal tiene peso al nacer, peso al estado mayor que llega y después tiene peso de vellón, tiene peso de finura, la finura que lleva, descubren las caras para tener una mano de obra menos natural, y todas esas cosas lleva a hacer, y acá hemos dejado de hacer. El ministro Vara también tiene puesto en el modelo de Uruguay por el manejo de los campos y majadas, incluso en campos arroceros como podrían ser en Corrientes. Una práctica muy común es después de la cosecha de arroz, por ejemplo en el mes de marzo, a principio de abril, siembran raigras con avión, que acá también se hace algo, pero no para cordero, se hace para bovino, pero en Uruguay se hace más que acá, es lo mismo que parte del sur de Brasil.
se implanta raigras, pero un raigras anual como verdeo invernal, y sobre ese verdeo van los corderitos, los ponen ahí y a los 3-4 meses sacan un poquito de suplemento con un poco de maíz o algún refuerzo proteico y están saliendo con un cordero pesado, pero es como yo le decía, Uruguay tiene 3 o 4 frigoríficos que se especializan en comprar cordero pesado para la exportación, ¿no? La provincia de Corrientes realizó concursos y convenios con destacados chefs que incorporaron la carne de cordero pesado en sus menús con un importante éxito. Está planteado un cambio profundo que conjuga la cultura del productor en el campo para salir de la zafra del cordero y el refinamiento gastronómico para aprender a manejar una carne deliciosa. No hay que bajar los brazos, porque el objetivo final es el correcto. Cuando usted duda el objetivo final, ya dice, no, mira, dejemos nomás, ya paramos, no, pero el objetivo final es correcto. Yo sostengo que hay que pasar, yo no soy un especialista, mi especialidad es el arroz, en todo caso, no la producción de carne, y mucho menos la de cordero. Pero es un tema de visión, y me parece que tenemos que hacer más esfuerzo para salir de la órbita de la lana y ir un poco más a los otros. Porque creo que el futuro está en la carne, no en la lana.